Estamos en el Ministerio de Cultura para ir a visitar el Museo de la Nación. Se encuentra en el cruce de Javier Prado con Avenida Aviación. Ahí está. Listo, estamos a punto de ingresar y justo hemos encontrado a unos jóvenes ensayando para unas danzas de repente de concurso. Así que acompáñenme en esta linda aventura. Oye, nos encontramos ya dentro del Ministerio de Cultura. Nos indican de que ya no está el Museo de la Nación. Solamente hay una exhibición gratuita en el 6º piso sobre la historia sobre el terrorismo. Hay fotografías, imágenes, un poco de descripción de lo que pasó. Así que recomendación importante, si viene con niños, es mejor tomar las precauciones porque hay imágenes un poco impactantes, fuertes, ¿no? Y sobre todo, esto es algo más de historia, como para tomar en cuenta que hay mucha parte de nuestro pasado que ha influenciado mucho ahora en la actualidad. Así que acompáñenme en este lindo recorrido en el Ministerio de Cultura, recorriendo un poquito el pasado en el tiempo del terrorismo. Cronología de los 20 años de conflicto armado interno en el Perú en 1980 hasta el 2000. Hay más. Este es para... ¿Qué, mi amor? Esperen. No vayan. ¿Por qué se van ustedes? Mamá, tal vez. Estoy leyendo, si no, ¿cómo sabes de qué sale la foto? ¿Cómo tú lees su historia? No, ¿quién sabe? No me tengo imagen, por favor. Mami, tú has estado, creo, en ese tiempo, ¿no? Vamos a salir tu foto. No, sale mi foto. Ay, pero tómale foto, pe, mami. ¿A quién? A esto, pe. ¿Por qué le acompañas? No, no sale nada. Solamente sale algunos. Rescataban animalitos que estaban ahorcados. Ay, que era representación del terrorismo. Para aterrorizar a la gente. Lo que dice Yuyanapak, para recordar. Aquí está el otro ambiente, son por cuartitos. El inicio de la violencia, que habla mucho de la historia. En qué año, en qué mes surgió todo esto. El inicio de la violencia. Es que tú ves Free Fire, tú ves muertos seguidos. ¿Quiénes son ellos? Edith Lagos, joven miembro de Sendero Luminoso. Eran los que pertenecían al terrorismo. Acá está el presidente Belaunde para la revista Infectivos. Ahí está, presidente, siendo recibido por las autoridades. Por la Guardia Civil, destacados en Vilcas, Huamán. Hay los cementerios, cómo quedaban destruidas las oficinas de las autoridades, cómo destruían las torres eléctricas. Entel Perú dice por dinamita por miembros de Sendero Luminoso. Y acá foto de lo que escribían en los pueblos, en Ayacucho, así escribían: desarrollemos la guerra de guerrilla. Bueno, ahí está, este es el cuartito donde hay fotografías y parte de la descripción de las historias. Aquí está el ambiente del caso Uchuracay, wow, donde dice que el 26 de enero de 1983, 8 periodistas que investigaban un enfrentamiento entre campesinos y subversivos fueron asesinados por campesinos en la comunidad de Uchuracay. Están las fotitos. ¿Quiénes son ellos? Periodistas que fueron asesinados.
Aquí, wow, casi es fuerte. Exhumación de los restos de periodistas, o sea, para poder reconocer si eran los que habían sido asesinados o que habían desaparecido. Ahí están las fotos un poco fuertes. Ellos son, dice, el juicio de los 3 acusados de la masacre de Churacay. Casi 2 años después ocurrió de la tragedia. O sea, acá encontraron a los culpables. Wow, había muchas cosas que pasaban en esos tiempos. Acá están las autoridades, en parte de Palacio de Justicia, el escritor Mario Vargas Llosa visitando, y el periodista Mario Castro Arenas acuden a declarar en el Tribunal de Ayacucho sobre el caso de Churacay. Ambos, junto a Abraham Guzmán, formaron parte de la comisión de investigación. Ahí está. Realmente había muchas discrepancias, había muchos testigos y sobre todo muchas muertes. Realmente era una etapa de terror. Ahora sí entramos al siguiente ambiente, en la siguiente sala, donde está el despliegue de la violencia, ¿no? Dice, en un inicio Sendero Luminoso atrajo las simpatías de muchos campesinos ayacuchanos con un discurso que prometía mejores condiciones de vida y un orden social más justo. Pero la visión dogmática y del maoístas pronto entró en conflicto con la naturaleza y las tradiciones de los comuneros. Así que surgió ese desencanto. Ahora está presentándose los que eran los terroristas de Sendero en una conferencia de prensa. Por aquí tenemos a Víctor Polay, que era otro miembro del MRTA, donde recorre el Valle del Sisa en San Martín. Bueno, aquí tenemos a uno de los líderes intelectualmente, Abimael Guzmán, durante el velorio de su esposa Augusta de la Torre, la camarada Nora. Aquí, objetos encontrados el 1 de junio de 1990 en una casa de Monterrico Norte. Ahí está. Tenemos fotografías del Estadio Municipal de Huanta en Ayacucho. Se convirtió como en un ambiente de militares. Aquí tenemos a los campesinos que eran intercedidos para robarles, ultrajarles y hasta asesinarles. Aquí tenemos donde escribían pues sus símbolos los terroristas. Ahí están muertos, Dios mío. Angélica Mendoza. Quien era Angélica muestra una nota enviada por su hijo desde la prisión antes de ser declarado desaparecido. Hay mucha historia, mi gente. Jóvenes detenidos durante una batida realizada en las calles de Huamanga a fin de capturar a los presuntos miembros del Sendero. A veces había muchas confusiones, muchas difamaciones. Una mujer, bueno, eso de acá no. Está muy fuerte. Acá la niña escritura del acta de levantamiento de cadáveres. Cuando iban a reconocer a sus familiares fallecidos. Familiares desaparecidos acuden al Consejo Municipal a pedir justicia, a pedir que los encuentren. Un ambiente donde encontramos fotografías, hechos de muchas familias campesinas que reclamaban pues, a sus familiares desaparecidos. Wow. Ahora entramos en la sala 7, donde es la guerra en la selva central. Ojo, el conflicto armado afectó a diversos grupos étnicos en el territorio nacional, pero ninguno fue tan castigado como el Chanchamayo, Satipo y Oxapampa. Sufrieron el embate de Sendero Luminoso. Hacia 1983 los senderistas iniciaron una violenta campaña contra la comunidad nativa. Realmente era muy fuerte esta situación en la selva. Aquí encontramos a la comunidad nativa, mujeres y niños ayaninkas liberados de un campamento senderista mediante la operación militar N. Esperaban alimentos donados por el gobierno. Aquí podemos visualizar miembros del ejército y pobladores ayaninkas rescatados del Sendero Luminoso. Por aquí vemos
amachinguengas y miembros del ejército cantan el himno nacional en la plaza del poblado Nuevo Mundo. Aquí la gente protegida por las autoridades. Aquí, refugio Ashaninka en Cultivireni, atacado por senderismo en el año 1991. De terror, mi gente, la gente perdía todo. Y acá un hombre Ashaninka recibe atención médica en la zona de refugio. Ahora nos encontramos en la sala 6 del Ministerio de Cultura, en donde está el ambiente de la guerra en San Martín. A mediados de los 80, el Alto Huallaga se convirtió en un escenario de importancia estratégica para los grupos subversivos. La débil presencia del Estado, obviamente, facilitó progresiva de las columnas armadas, ávidas por convertir en una zona liberada, en una región que contaba con más de 100.000 hectáreas de cultivos ilegales de coca. Aquí podemos visualizar una columna de 70 MRTistas del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, o sea, MRT. Así escribían sus símbolos. Aquí miembros del MRTA reducen las autoridades de Juanjuy en el inicio de la toma MRTista en la localidad del departamento de San Martín. Saqueo del puesto policial de Juanjuy durante la toma MRTista de esa ciudad del departamento de San Martín. Aquí tenemos varios policías son mostrados como rehenes del MRTA. A ver aquí. Dice, una contingencia policial llega a Tocache para efectuar un operativo relámpago. Wow. Aquí tenemos. Efectivos de la policía revisan una avioneta de narcotraficantes descubierta junto a una pista de aterrizaje clandestina. Aquí. Puesto policial de Uchiza destruido en el 27 de marzo de 1989 por el ataque de senderistas y narcotraficantes, wow, que murieron como 8 policías. Miembros de Sendero Luminoso detenidos durante una operación policial en Tocache. Se encuentra rodeado de cartuchos de dinamita y bueno, cocaína. Esta es parte de lo que sucedió en San Martín en los años 1989. Continuamos en los siguientes ambientes y aquí podemos ver donde está guían mucho en la búsqueda de sus familiares y aquí llevaban sus fotos tamaño carnet. Ahora sí ingresamos al siguiente ambiente donde está plasmado fotografías de la crisis extrema. A fines de los años 80 el conflicto armado se desplazó del campo a la ciudad. La sangrienta ofensiva de Sendero Luminoso se concentró en una Lima aterrorizada, que diariamente soportaban apagones, asesinatos selectivos, mortíferos y sobre todo los cochebombas. Mira, que observamos cuerpos abandonados, dice. En el cementerio de Tingo María, luego del operativo Aries, realizado por el ejército en el frente Huallaga con el propósito de eliminar la presencia de Sendero en la zona. Aquí tenemos estragos del atentado senderista cercanos al centro comercial de San Isidro. Ómnibus que transportaban a 27 soldados de la escolta presidencial. Ay, Dios mío, todo metían bala, bomba. Mira las pistas como lo tenían. Destruidas, los cochebombas hacían todo eso, la gente vivía aterrorizada. Aquí trabajadores de los centros mineros de Marcona y Nazca, Corea, vivas durante el velorio de Saúl Cantoral. Aquí tenemos, wow, labores de rescate después del coche bomba de Sendero Luminoso que explotó en un puesto de auxilio rápido de la Policía Nacional en la avenida Argentina de Lima. Así es, señores. Aquí están los comedores populares. Se desplazaban a causa de conflicto armado interno, esperaban recibir alimentos en cada comedor. Aquí tenemos a una madre empadronándose en un asentamiento humano
de Lima antes de la repartición de alimentos, como parte de una acción cívica del ejército. Wow, acá está fuerte. Suboficial de la Fuerza Armada del Perú, asesinado por los senderos, por Sendero Luminoso. Aquí tenemos: pobladores de Villa El Salvador acusan a un presunto miembro de Sendero durante una acción cívica organizada por el ejército. Aquí: familia asesinada en el Cerro San Cosme de Lima. Wow, acá no sé si se verá bien. La gente salía a protestar, a hacer huelga, la marcha por la paz, desafiando el paro armados de Sendero. Aquí tenemos a un miembro de la unidad policial que desactivó un explosivo de la UDEX. Aquí tenemos también a un mayor, un capitán y 22 soldados del ejército que vuelan de Tocacha a Punta Arena como parte de las acciones de contrasubversivas en el Alto Guayaba. Por aquí, padres de Ernesto Castillo Pérez que enseñan la fotografía de su hijo, estudiante de la Universidad Católica, que fuera detenido y desaparecido por los miembros de la Policía Nacional en Villa El Salvador. Aquí tenemos un ratito. Las cámaras de un canal de televisión capturan los precisos instantes en que los estudiantes son detenidos e introducidos por la fuerza en un patrullero oficial. Había mucha gente que se mezclaba, estudiantes, profesionales, que a veces eran difamados realmente, y a veces la policía pensaba que eran parte de Sendero. Detención de un hombre acusado de pertenecer a Sendero ante la impotencia de su hija tras el autogolpe del 5 de abril. O sea, como les decía, ¿no? A veces trataban de confundir a la gente buena, a la gente trabajadora con los de Sendero. Justamente caían muchos, o sea, detenían y mataban a mucha gente inocente, ¿no? Esta es la sala. Continuamos con la sala 11, donde se encuentra Huaycán y Raucana. Huaycán nació en 1984 como una comunidad urbana autogestionaria, proyecto promovido por sectores de izquierda y en particular por el entonces alcalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingán. Su ubicación en el cono oeste de la capital y su cercanía a la carretera central hicieron que Huaycán el punto de asentamiento de cientos de desplazados que huían de la violencia del campo. Era como un refugio, ¿no? Aquí tenemos a una patrulla que recorre el asentamiento humano Raucana, fundado mediante una invasión el 28 de julio de 1990. Por aquí, el ejército despliega un riguroso control entre los pobladores de Raucana, conocido como Bastión Senderista. Soldados del ejército incursionan en el asentamiento humano Huaycán y detienen a centenares de indocumentados y sospechosos de cometer actos terroristas. A alturas de Huaycán, esta localidad se fundó como un programa municipalidad de lote para vivienda en julio del 84 y tuvo una presencia significativa de Sendero Luminoso. Así ponían sus banderas en lugares visibles en altura. Soldados enseñan los símbolos patrios a niños del asentamiento humano Huaycán durante una campaña de acción cívica. Era para que los chicos reconocieran cuál es nuestra bandera realmente y cuál no era la bandera del Perú. Así que es muy importante recordar ese pasado, esa historia, para que pues nuestra generación de ahora no tenga confundido ni los líderes, ni las banderas, ni tampoco los hechos vividos. Ahora sí nos venimos a la sala 12, donde están las rondas y comités de autodefensa. Las rondas campesinas cumplieron un rol muy importante en la lucha antisubversiva. Esa forma de organizarse comunalmente ya había probado su eficacia contra la delincuencia, ¿no?, común que había en Cajamarca. Después de un duro y costoso aprendizaje sobre cómo relacionarse con las comunidades campesinas, el Estado y las Fuerzas Armadas decidieron incorporar a los propios campesinos como sus aliados, entendiendo el creciente rechazo que Sendero
luminoso provocaba en esas poblaciones. Justamente en diciembre de 1989 el presidente Alan García entregó el primer cargamento de armas a los comités de autodefensa del Valle Apurímac, y en noviembre del 91 las rondas campesinas urbanas, que ya zumbaban más de un centenar en todo el país, fueron reconocidas legalmente. En la selva yacuchana, miembros de Defensa Civil Antisubversiva DECAS vigilan un grupo de detenidos que han sido sentenciados por un tribunal especial, cuyos miembros son líderes de las comunidades campesinas organizadas. Pobladores de Marca llevan en anda los restos de 8 ronderos que pertenecieron durante un enfrentamiento con miembros de Sendero. Perecieron. La gente tenía que enfrentar todo este terror después de la masacre de Sendero de Chupac, ocurrida en el 8 de abril de 1990. La comunidad se organizaba en rondas campesinas con ayuda de Tenemos joven senderista es capturado tras enfrentamiento entre Sendero Luminoso y ronderos de la comunidad de Marcas. El subversivo murió a causa de los golpes. Ay, no, Dios mío. Oficial de Infantería de Marina, grupo de ronderos y un anexo de Huanta atacado varias veces por Sendero Luminoso. Ronderos reparten municiones y armamentos en una comunidad yacuchana. Rondera en el distrito yacuchano de Chiquilitirca. Habíamos llegado a un nivel donde las mujeres y los niños eran parte de esta guerra contra el terrorismo, contra Sendero, y muchas de ellas realmente fueron involucradas inocentemente. Había muchos niños que también se pensaba que pertenecían, de repente otros sí, pero eran niños, eran mujeres. A ese nivel habíamos llegado, que el mismo Estado tenía que entregar armas para que los mismos pueblos, los ronderos, pues se defendieran y pudieran luchar contra la etapa de terror. Entramos a la sala 13 del Ministerio de Cultura. Aquí está fotografías de las cárceles del país, ¿no? No estaban preparadas en sí las cárceles para recibir a detenidos por terroristas. Sus niveles de seguridad y capacidad fueron desbordados por cientos de nuevos reclusos. Por su parte, con la concepción de convertir a los penales en nuevos frentes de lucha luminosas, trincheras de combate, los militantes de Sendero Luminoso impusieron gradualmente su propio control tras las rejas, donde planeaban y coordinaban su propio control, de verdad. Sus operaciones y celebraban marchas con uniformes rojinegros, banderas con la hoz y el martillo y retratos del presidente Gonzalo. Encarcelados seguían con esa mentalidad y actitud de seguir imponiendo su idealismo. Aquí tenemos a una mujer acusada de ser miembro de Sendero Luminoso y mira con su pequeña. Muchos de ellos de verdad eran inocentes. Un niño pues participa en una ceremonia que conmemora el cumpleaños de Abimael, líder de... Bueno, miembros de MRTA celebran el cumpleaños de uno de sus compañeros. Rendición de senderistas luego de que la policía ingresara al penal Miguel Castro en el fin de realizar el operativo Mudanza 1. Luzmila Gamarra, familiar de Mario Vilcara Gamarra, preso del penal Miguel Castro durante los días del operativo Mudanza 1. Aquí. Reclusas senderistas realizaban un homenaje a su líder Abimael Guzmán en uno de los pabellones del penal Miguel Castro. Para hacer esas actividades me parecía no adecuado. Bueno. Presuntos subversivos trasladados desde Ayacucho tras el ataque del penal de Huamanga en marzo de 1982. Entierro de algunas de las víctimas de la llamada matanza de los penales. Aquí tenemos el pabellón azul de la isla penal, el frontón destruido en el develamiento del motín senderista. Aquí restos del penal en el frontón de Lima. Así hacían sus túneles. Arengas senderistas en el penal del frontón de septiembre. Wow.
Restos de Ángel y Américo Solorzano, reos inculpados por terrorismo, que fueron muertos por miembros de policía. Aquí, arreglo floral senderista en el entierro de Ángel Botero y Américo, reos inculpados de ser terroristas. Zona militar, no detenerse en organismo. Realmente era demasiado. Bueno, acá hay un ambiente sobre el caso Molinos. En 1984 irrumpió en la escena nacional un nuevo grupo subversivo denominado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA, liderado por Víctor Polay Campos, fundado poco antes a partir de dos pequeñas organizaciones de la izquierda radical peruana. Inspiraba en la guerrilla guevarista y la experiencia del MIR peruano de los años 60. Así que, pues que Sendero Luminoso privilegiaba su guerra popular en el campo, el MRTA desarrolló acciones violentas en la capital contra símbolos del Estado, el capital extranjero, las fuerzas del orden. A partir de 1987, el MRTA incorporó la extorsión y el secuestro de empresarios como método de financiamiento. Así que vamos a ver un poquito de esas fotitos. Ahí está, aquí tenemos esa carita conocida. Horas después del enfrentamiento de Molinos, el presidente Alan García acompañó a los oficiales del ejército donde observan el escenario del combate. Por aquí. Efectivos militaristas en Molinos en día después de producir el enfrentamiento entre la columna armada del MRTA. Bueno, acá está muy fuerte. Víctimas del enfrentamiento del MRTA en el ejército que estuvieron en Molinos. Aquí tenemos en el aeropuerto de Jauja, efectivos del ejército se trasladaban a Lima los ataúdes con los restos de las víctimas del enfrentamiento de los Molinos. Ay, hechos que no podemos olvidar. Ahora estamos en la sala 15. Las universidades siempre fueron importantes para Sendero Luminoso. Los orígenes de este movimiento estuvieron vinculados a la Universidad San Cristóbal de Huamanga, donde Abimael Guzmán, profesor de filosofía, captó y adoctrinó a sus primeros adeptos, dotados de escasos presupuestos y de una masa estudiantil popular. Acá tenemos una fotografía de la intervención militar en la Universidad Nacional del Centro Junín. Aquí había miembros del ejército encontrados en plantas senderistas en las aulas. Por aquí tenemos estudiantes donde toman las oficinas del decano de la Facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por aquí, efectivos militaristas en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por acá, ceremonia póstuma del homenaje a Walter Guayani, estudiante de Derecho y dirigente del Partido Comunista del Perú. En el campus de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, miembros del MRTA develan el estatus de Ernesto Che Guevara. Después de la intervención militar, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, alumnos de la Facultad de Derecho limpian las instalaciones del campus. Wow, aquí la universidad. Wow, bueno, que sí, tenían que limpiar, tenían que luchar. Están de la cultura. Marcha estudiantil de la Facultad de Economía de la San Marcos. Durante la intervención, en la madrugada, las fuerzas policiales allanan en la Universidad Nacional de Ingeniería y Valle. Culminó la detención de centenares de estudiantes. Estragos causados por el Sendero Luminoso. Mira lo que dejaron destruido. Exhumación de los cuerpos de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán de Valle, enterrados en fosas clandestinas de Cieneguilla. Escalera de acceso al Estadio Nacional de San Marcos. Se presume que en sus instalaciones se llevaban a cabo reuniones de cédulas senderistas. Así pasaban en las universidades. Pensaban que ese idealismo que tenía Abimael Guzmán en Sendero y del MRTA eran las ideales para poder combatir contra la injusticia, porque en sí eso era la finalidad al inicio, pero luego se tornó terror. Vamos a ingresar a la sala 16, en donde parte de la historia habla sobre María Elena Moyano.
A fines de los años 80, Sendero Luminoso trataba de infiltrarse en las organizaciones vecinales de diversos barrios y asentamientos humanos de Lima. María Elena Moyano. ¿Quién era? Era una joven dirigente de la Federación de Mujeres de Villa El Salvador. Tuvo el valor de enfrentar a Sendero al denunciar públicamente maniobras y de luchar contra la pobreza en democracia y libertad. El 14 de febrero, Sendero Luminoso decretó un paro armado y María Elena Moyano y un grupo de dirigentes de Villa El Salvador realizó un pequeño mitin desafiando a estos terroristas, y el 15 de febrero del 92 un comando que aniquiló y dinamitó su cuerpo. El alevoso asesinato generó un profundo rechazo dentro y fuera del país y convirtió a María Elena Moyano en un emblema nacional de coraje, solidaridad y lucha por la paz. Esta es una multitud que asiste al entierro de María Elena Moyano, asesinada por Sendero. David y Gustavo, hijos de María Elena, presentes en la marcha que acompaña los restos de su madre en el cementerio de Villa El Salvador. Procesión fúnebre de los restos de María Elena Moyano en las afueras del local municipal de Villa El Salvador. Mire, ella era una madre peruana como muchas, que estaba cansada del terror. La líder popular dando del altar a su hijo menor David, de 3 años, antes de ser elegida teniente alcaldesa de Villa El Salvador. Aquí tenemos a ella. María Elena Moyano, exteniente alcalde de Villa El Salvador, militante de Izquierda Unida y presidenta de la Federación Popular de Mujeres, durante el acto público. Es muy importante recordar que las mujeres no debemos callar nuestra voz. Ante una injusticia social, personal o familiar, siempre tenemos que enfrentarla, confrontarla y nunca callar. Alcemos nuestra voz para que nuestra vida sea justa y sobre todo para quienes amamos. Estamos ya en la sala 18, en el ambiente de Tarata. El 16 de julio de 1992, 500 kilos de explosivos sacudieron al tradicional distrito limeño de Miraflores. A las 9 de la noche, 2 agencias bancarias ubicadas en la zona comercial financiera sufrieron atentados dinamiteros, pero 20 minutos más tarde un coche bomba estalló en el cercano Jirón Tarata. 23 muertos, más de cientos heridos, varios edificios destruidos, cerca de 200 viviendas dañadas y pérdidas materiales por más de $3 millones fueron el saldo de este feroz atentado terrorista en Tarata. Aquí quiero que vean uno de los edificios de las financieras, de viviendas que fueron realmente dañados por el coche bomba. Esta es la calle Tarata al día siguiente del atentado senderista. Wow, por aquí tenemos imágenes fuertes. Labores de rescate luego del atentado de los senderistas. Aquí está, miren. Edificios donde vivía mucha gente, donde trabajaba mucha gente inocente. Una mujer que traslada sus pertenencias hacia un sitio seguro tras el atentado de los senderistas en la calle Tarata. Por aquí. Familiares de las víctimas, de cientos de ciudadanos indignados por la violencia subversiva que marchan por las calles de Miraflores, 3 días después del atentado senderista por la calle de Tarata. Lastimosamente estos atentados en Lima y en muchos lugares del campo también, pues había muchas víctimas inocentes que no tenían ni idea de lo que realmente estaba pasando en la sociedad, pero sin embargo fueron víctimas mortales para los actos terroríficos de Sendero y de la RTA. Y por supuesto también las injusticias que había en el gobierno. Ahora nos encontramos en la sala 19, la operación Chavín de Huántar. La noche del 17 de diciembre de 1996, un comando de 14 miembros del MRTA asaltó la residencia del embajador del Japón y tomó como rehenes a los más de 600 invitados que ahí celebraban el onomástico del emperador Akihito.
2 horas más tarde, los subversivos liberaron a mujeres y ancianos, pero mantuvieron cautivos a cerca de 490 personas. La cifra de rehenes iría disminuyendo durante los meses siguientes. Esta acción armada sorprendió a todo el país. Los que somos de esa generación irrumpían en la escena para exigirles al gobierno la liberación de sus presos. O sea, era un dame y te doy, ¿no? Yo libero a tus rehenes y tú liberas a nuestra gente que estaban encarcelados. Así está. Ellos eran los que se mostraban en los pedidos. Aquí un poquito de imágenes del expresidente Fujimori cuando llegaba a esa matanza tan horrible. Operación Chavín de Huántar en el 22 de abril de 1997, casi 4 meses después de la toma de residencia del embajador de Japón. Ay, ¿quién no vio esa situación en mis años en los 90s? Miren cómo rescataban a los rehenes liberados. Aquí ingresando los militares a la embajada. La operación Chavín de Huántar fue algo que marcó historia para todos los peruanos y creo que a nivel mundial. Ingresamos a la sala 20 en el ambiente de fotografías de los huérfanos. Los niños también figuran entre las numerosas víctimas del conflicto armado interno. Muchos fueron reclutados por Sendero como masa cautiva y adoctrinados en las llamadas escuelas populares. Los subversivos obligaban a los menores a tomar parte en las acciones armadas sin importarles que resultaran muertos o heridos, como efectivamente ocurría. Que la injusticia obviamente llega para todos, no solamente para los adultos, sino también para los niños. Padre franciscano que observa a los niños cobijados en la misión de Puerto Pompa, niños huérfanos en la casa de hogar, algunos cerca de 100 de menores que albergaban en la misión franciscana. Acá está. El ámbito religioso apoyaba mucho, pero también han habido muchas injusticias que involucraban a estos pequeños niños ante estos atentados. Ahora ingresamos a la sala 21, donde está fotografías e imágenes de historia de resistencia de inocentes e indultados. Ahora vamos a entrar al ambiente de testimonios de personas recogidas en las audiencias públicas realizadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Ayacucho, Abancay, Junín, Huancavelica, Lima, entre abril y septiembre del 2002. Vamos a escuchar un poquito. La municipalidad no se sabía lo que pasaba, entonces tratamos de acercarnos y se descubrió que habían sido sacrificados dentro del municipio. Todos ellos, a excepción del presidente de la comunidad, fueron mutilados su cerebro. Wow. Pero al presidente de la comunidad... Miren mi gente, aquí de una señora. Ella era la señora Irma. Se inculparon de ser parte del Sendero y al final resultó siendo inocente, pero en ese proceso abusaron de ella. En su proceso judicial y sobre todo que se investigue con pruebas para que inocentes como ellos no carguen condenas que no les corresponden. Ahora nos encontramos en el ambiente donde están las frases extraídas de cuadernos donde existían comentarios a personas que después de hacer este recorrido pues quisieron plasmar como parte de su sentir. Ahora por Carlos. El arte se nutre de la realidad para luego transformarla. Aquí la realidad supera el arte y nos transforma sin necesidad de la justicia.
Nos han devuelto y purificado la memoria. Aquellos años nos hacen también preguntarnos, ¿qué haremos hoy para que algo así nunca se repita? ¿Cómo acabaremos con el racismo y la exclusión? ¿Cuándo aprenderemos que todos somos peruanos? No puede haber justicia sin verdad, ni puede haber verdad si existe olvido. Realmente describir al recordar y revivir ese pasado de terror, el cual es parte de nuestra historia, es darnos cuenta que no hay una descripción tan exacta para poder expresar todo lo que hemos vivido y sobre todo lo que tenemos que seguir teniendo en cuenta ahora en la actualidad. Nunca callemos nuestra voz y nunca permitamos que la injusticia gobierne nuestras vidas y sobre todo en personas que tanto queremos. Seamos empáticos con la problemática que sucede dentro de un país, de nuestra sociedad y sobre todo a no ser indiferentes ante realidades que suceden en la actualidad. La única forma de poder evitar que exista corrupción, que vuelva a surgir el terrorismo, es saber elegir a nuestras autoridades, conocer sus antecedentes, sus experiencias, para poder saber y tener esa confianza de quienes van a asumir esos cargos tan importantes en nuestro país. No elijamos por elegir, seamos conscientes de que quien pueda liderar dentro de la sociedad es el que puede marcar la diferencia en nuestra historia. Nos hemos encontrado en el Ministerio de Cultura. Ya no se encuentra el Museo de la Nación. Mucho cariño, gracias por acompañarme. Con ustedes, Dayana Carolina, peruana, al 100%.